los partidos políticos, con fundamento en lo que se dispone del artículo 111, fracción tercera, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de secretario ejecutivo del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pasen esta asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Mucho gusto, señor presidente. Lista de asistencia, sesión extraordinaria, 12 de abril 2016, 22:50. Consejera electoral, Eva Barrientos Cepeda. Consejera electoral, Tania Selina Vázquez Muñoz. Consejero electoral, Juan Manuel Vázquez Caracas. Consejero electoral, Julia Hernández García. Consejero electoral, Jorge Alberto Hernández Hernández. Presente. Consejero electoral, Iván Fernando Hernández. Presente. Consejero José Alejandro Bonilla. Presente. Representante de los partidos políticos, Partido Nacional, Hugo López Omayo. Presente. Partido Revolucionario Nacional, Alejandro Sánchez Vargas. Partido de la Revolución Democrática, Luis Palma Ramírez. Presente. Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Castillo. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Castillo Ruiz. Movimiento Ciudadano, Javier Ramírez Lara. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Presente. Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo Lucas. Presente, señor secretario. Partido Calderista, José Arturo Vargas Fernando. Partido Morena, Armando Aguirre Pérez. Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reguín. Presente. Representante del Canal Independiente, Juan Manuel Torio. Eduardo Cerco de la Torre Caramillo. Presente. De la voz, señor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de 19 integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Integrantes de este órgano colegiado se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso B y 20, numerales 1 y 2 del reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúa con la sección, señor secretario. Señor presidente, el primer punto se refiere a la lectura y la aprobación en su caso del proyecto de orden del día, el cual ha sido publicado a los integrantes de este consejo. Con su autorización me voy a permitir la lectura del mismo. Proyecto de orden del día. 1. Lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. 2. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, porque con base en la atribución que le otorga la fracción 38 del artículo 108 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, contesta la consulta formulada por la representación legal de la Coalición Unidos para Rescatar a Veracruz sobre la forma en que deberá presentarse la documentación anexa a los objetivos del registro de los candidatos a diputados locales con ambos principios, tomando en consideración que se debe presentar codificado en el proceso electoral 2015-2016. Señor presidente, este es el proyecto del orden del día. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está en su consideración el proyecto del orden del día. Señor secretario, consulte en votación su aprobación. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa, síganse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el proyecto de orden del día de la presente sesión. Si me permite, señor presidente, con fundamento dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso G y 24, numerales 3 del reglamento de sesiones del Consejo General, me permito solicitar su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión, los cuales han sido previamente circulados. Integrante del Consejo General, está en su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulta en votación su aprobación, señor secretario. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados. Los que estén con la afirmativa, sí vas a levantar la mano.
Se aprueba por unanimidad, señor presidente, la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día de la presente sesión. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, el punto siguiente se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, porque con base en la atribución que le otorga la fracción 38 del artículo 108 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contesta la consulta formulada por la representación legal de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz sobre la forma en que deberán presentarse la documentación anexa a las solicitudes de registro de candidatos a diputados locales por ambos principios, tomando en consideración que se deben presentar por cuadruplicado para el proceso electoral 2015-2016. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido instruir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. PAN, Verde, Morena. Adelante, tiene el uso de la voz el representante del partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Invitándole que el punto es precisamente la respuesta a la consulta formulada por el Partido de Acción Nacional, que integra también la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, sobre la forma en que deberá presentarse la documentación para las solicitudes de los registros de los candidatos a diputados por ambos principios. Solamente quiero manifestar que es importante la aclaración finalmente que hace este Consejo General, precisamente para privilegiando el principio de certeza, no solo al Partido de Acción Nacional o al Partido de la Revolución Democrática, sino a todos los actores políticos que finalmente tengan derecho a presentar las solicitudes de registro, podamos ajustarnos y atender este acuerdo ahora y poder tener, insisto, la certeza de que los documentos que se anexen finalmente cumplan a cabalidad con lo establecido en la propia normatividad electoral y ahora en este acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Ahora tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista. Gracias, consejero presidente. Parece que la interpretación es correcta en este acuerdo. Sin embargo, este Consejo General aprobó también un acuerdo en el que nos convertimos en un instituto, en un organismo paperless, donde no se envía de manera física muchos de los acuerdos, con la totalidad o la mayoría de los acuerdos. Me parece que este proceso electoral será una prueba de nuevo para los sistemas del INE, el Sistema Nacional de Registro de Candidatos, en el cual vamos a tener que ingresar toda la información de nuestros candidatos para que sea validada por este sistema. En este sentido, me parece que es excesivo, sería excesivo tener que entregarlo por cuadruplicado, aunque la ley así lo marca. Me parece que en este momento podríamos no verlo tan excesivo, únicamente son 50 diputados por partido político o las coaliciones que aquí lo estamos compitiendo en este proceso electoral. Sin embargo, para el próximo proceso electoral de 2017, donde vamos a tener alrededor de 800 postulaciones de todos los ediles del Estado, presidentes, síndicos y regidores, me parece que en caso de que el sistema del INE llegase a funcionar medianamente bien, deberíamos de encontrar una solución para tener un sistema propio que logre implementar un sistema propio de registro de candidatos y que en todo caso sí se entregara un juego de documentos en original o copias certificadas. En este quiero hacer un paréntesis en el tema de la copia certificada, porque me va a parecer muy complicado que, por ejemplo, el regidor suplente de la última regiduría de Aquila tenga la posibilidad de, por decir algún municipio, no en particular, tenga la posibilidad de ir con un notario que le certifique una copia o le dé una copia certificada de su credencial de elector. Me parece que podríamos ahí
pensar algún mecanismo para evitar ese gasto para pues, la cantidad innumerable de ediles que van a tener que presentar este tipo de documentación, pero sí planeando o previendo a futuro que el dispendio excesivo de papel y de recursos materiales que tendríamos que erogar los partidos políticos, como se ha venido haciendo tradicionalmente, debería de actualizarse, debería de modernizarse y encontrar la manera de que no tuviese que ser por cuadruplicado, probablemente sí un original, sí una copia, y encontrar un sistema para poder eficientar este procedimiento. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del partido Morena. Precisamente derivado de la forma en que se están entregando los documentos de apoyo, es que preparamos un análisis un poco más minucioso de esto que parece ser un asunto solamente de procedimientos. Sin embargo, con la idea de tratar de hacer frente al intento de legislar de facto por este Consejo, vamos a hacer una lectura muy sencilla de la situación. Morena difiere del criterio que se establece en el proyecto de acuerdo mediante el cual el Consejo General de Lope de la Cruz pretende dar contestación a la consulta formulada por los partidos de Acción Nacional y Alternativa de la Cruzana sobre la forma en que deberá presentarse la documentación anexa a las solicitudes de registro de candidatos a diputados locales, por ambos principios. Esto en virtud de lo siguiente. A. En estricto derecho considero que el Consejo General cae en un exceso interpretativo e invade el ámbito competencial al pretender de facto legislar, estableciendo mayor carga de documentación que tendrían que presentar los partidos de manera anexa a los ciudadanos que presenten sus candidaturas. A la solicitud de registro de candidatos a diputados locales por ambos principios, cantidad de nexo que no estableció el legislador primario en los artículos 173, apartado C y 175 del Código Electoral de Veracruz, vulnerando con ellos el Consejo General de Lope de Veracruz lo dispuesto en los artículos 1, párrafo primero, 1 y segundo, 14, 16 y 41 base C de la Carta Magna, en especial el principio de legalidad, así como los numerales 99, 173, apartado C y 175 del citado Código Electoral. Aseveración que hago por el hecho de que el multicitado proyecto de acuerdo establezca que si la solicitud de registro se realiza de manera directa ante los consejos distritales de Lope, los 4 tantos podrán presentarse de la siguiente forma: 2 originales, de los cuales uno será para el consejo distrital respectivo y otro para la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos, y los otros 2 tantos podrán ser en copia simple, así como si la solicitud de registro se realiza de una manera supletoria ante el Consejo General de Lope. Los 4 tantos podrán presentarse de la siguiente forma: un original para la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos y otros 3 tantos podrán ser en copia simple. De lo que se concluye que, en contrario a derecho, se establecerían más documentos que tendrían que presentar los partidos políticos y los ciudadanos que soliciten un registro, de los que el legislador primario estableció en el artículo 173, apartado C y 175 del Código de la Materia, pues, a contrario, si el legislador hubiese querido que los partidos políticos fueran los que tuvieran que presentar la documentación anexa a las solicitudes de registro de candidatos y diputados por ambos principios, en 2 tantos de originales y 2 copias simples, cuando la solicitud de registro se realiza de manera directa ante los consejos distritales de Lope, o un original y 3 tantos en copia simple, si la solicitud se realiza de manera supletoria ante el Consejo General del OPE, así lo hubiera plasmado expresamente en la legislación. Contrario a ello, el legislador lo que estableció que debe hacerse por cuadruplicado es solo la solicitud, es decir, que este documento es el único que tiene que presentar el partido político por cuadruplicado, firmado por el representante del partido que se encuentra acreditado en el Consejo Electoral correspondiente, o en su caso el directivo estatal del partido que la sostiene. Véase artículo 175, fracción 1. Siendo el secretario del Consejo General o del Consejo respectivo quien tiene la obligación de integrar los expedientes por triplicado, así haberse establecido en la fracción 2 del propio artículo 175 del comento. Máxime que igualmente el legislador primario fue contundente al establecer en el artículo 173, apartado C del Código de la Materia, que ¿qué documentos debe acompañarse a la solicitud del registro, precisando en las fracciones 2, copia certificada del acta de nacimiento del candidato
y 3, copia certificada legible del anverso y reverso de la credencial para votar, razón por la cual con ello se corrobora que no existe laguna legal y por tanto no se debe interpretar y menos aún legislar que a los solicitudes de registro deben anexarse más documentos, copias certificadas o simples, que es lo que el legislador primario expresamente estableció en los artículos analizados. Además de que, si bien es cierto que el proyecto de acuerdo que nos ocupa precisa que el segundo párrafo del artículo 2 del Código Electoral del Estado de Veracruz establece textualmente que la interpretación de las disposiciones del mismo se harán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional de conformidad con el arábigo 14 de la Constitución, no menos lo es que igualmente dicho Consejo General está obligado al cumplimiento del artículo 1, párrafo 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a que la interpretación de las normas de los derechos humanos, como lo son los político-electorales, tiene que hacerse conforme a la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual no se cumplirá si se aprueba el acuerdo propuesto, porque este en sí mismo no contiene una interpretación que favorezca a las personas, candidatos y partidos políticos la protección más amplia y favorable. Por el contrario, se hace una interpretación con la que se ocasionan más cargas a los partidos que las estableció expresamente el Estado. Por lo tanto, Morena solicita al Consejo General que haga una nueva reflexión del tema y, atendiendo los argumentos hechos valer, establezca que lo único que debe presentarse por cuadruplicado es la solicitud de registro de candidatos y que es el secretario del Consejo General o del Consejo respectivo quien tiene la obligación de integrar los expedientes por triplicado de conformidad con el numeral 175, fracción segunda del Código Electoral del Estado de Veracruz. Muchas gracias, señor representante. Señor secretario, consulta en segunda ronda. Alternativa, cardenista, únicamente segunda ronda. Adelante, tiene el uso de la voz el representante del Partido Cardenista hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera, bajo la intervención primero del representante del Partido Verde Ecologista, comentar que nosotros nos encontramos con este problema, precisamente el que se refiere a las certificaciones de las credenciales de elector o de las copias certificadas de las credenciales de elector, para ser más precisos. Así que solicitamos una reunión con el local ejecutivo de la Junta Local, nuestro Macabez, y él instruyó al secretario para que a su vez se comunicara con los secretarios de los consejos distritales y, con base en las atribuciones que le establece ahora la función de oficialía electoral, poder otorgar estas copias certificadas de manera gratuita para evitar precisamente el gasto intelectual público. Repito, es la oficialía electoral de INE, la del OPLE, porque ese sería otro tema más grande. Ya he abundado suficiente sobre la necesaria actuación de esta ley. Por otro lado, también quisiera, y de manera bastante sorprendente señalar, o más bien sorprendido, señalar que escuché alguna representación en la sesión anterior mencionar que cuando nos conviene somos veracruzanos y nos apegamos al código de Veracruz, y mientras tanto, si no, entonces mantenemos esa postura nacional del INE y lo que venga de la Constitución Federal y otras cosas. Y hoy defendemos férreamente el Código Electoral de Veracruz. Entonces, en 5 minutos pasamos del ámbito nacional al ámbito local de una forma completamente incoherente. Así que yo espero que ese síndrome de la incoherencia no se transmita a los acuerdos que este Consejo tiene que emitir, porque entonces sí generaríamos un estado de duda sobre el principio precisamente de certeza. Así que somos apegados a lo que establece el INE en sus
los acuerdos y lo que establece la Constitución Federal, o nos apegamos a lo que dice el legislador local, dependiendo del ámbito de competencia, pero no revolvemos las competencias, porque entonces sí ocasionamos una confusión en la gente. La verdad, es momento, me parece, señor presidente, de solicitar que nos apoyemos en los temas como establece el reglamento y argumentemos en ese sentido y no andemos revolviendo las disposiciones jurídicas, porque entonces los ciudadanos, que son los que nos están viendo por la transmisión de internet, pues seguramente no sabrán ni siquiera a qué nos estamos refiriendo. Eso. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Alternativa Veracruzana por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve y voy a ser muy respetuoso para no ver sus actividades. Me salieron muy sensibles de pie, señor presidente. Y me voy a dirigir, como siempre lo he hecho, a lo que establece la ley. Y el que yo hable en ese tono, así es un tono, señor presidente. Así es la forma de empezar. Quiero sacarlo a colación antes de que me vaya a llamar la atención públicamente, me vaya a molestar. Espero que no me vaya a expulsar, señor presidente. Nos trae las contribuciones, pero bueno. Hay un tema que nos preocupa a nosotros como partido local, en virtud de que en este proceso, es la primera vez en este proceso híbrido que está llevando el OCRE y el INE, en esa plataforma del Registro Nacional de Candidatos, en lo particular Alternativa Veracruzana, ha elevado la voz en los mismos términos en el Instituto Nacional Electoral. En las ocasiones que nos han invitado, nos han convocado, un servidor apegado a derecho ha manifestado en primera la vulnerabilidad de esta plataforma, la falta de asistencia técnica en tiempo y forma, porque nos hemos enfrentado como partido local a la deficiencia del Instituto Nacional Electoral. Yo sé que no es culpa de ustedes, no se sientan aludidos, es al Instituto Nacional Electoral, son órganos diferentes, señor presidente. Hasta el día de hoy, en el tema de claves de acceso, no hemos tenido respuesta. Tengo entendido que los partidos nacionales sí tienen a día de hoy esa facilidad en virtud de que utilizan las mismas claves, tanto para las acreditaciones de los representantes generales de casilla como para poder acceder a la plataforma del Sistema Nacional de Registro de Candidatos. La solicitud, y lo hago de la manera más respetuosa, señor presidente, para que nos apoye mediante ese diálogo y esa buena voluntad que siempre ha mostrado hasta el día de hoy, para que nos apoye a los partidos locales en la vinculación directa con el Instituto Nacional Electoral, para poder en esas reuniones, primera, usted intervenir a efecto de que no que se nos den facilidades, sino que se cumplan con la ley y con los lineamientos que el propio Instituto Nacional Electoral ha emitido para proporcionar las herramientas técnicas que son necesarias para poder estar en equidad con las diferentes fuerzas políticas nacionales. En lo particular, insisto, Alternativa Veracruzana se ha encontrado con una deficiente asesoría o asistencia técnica para proporcionarnos esos recursos. Por lo tanto, gentilmente, señor presidente, se lo solicitamos respetuosamente, nos apoye en el tema y sirva usted de conducto para que esa vinculación sea una realidad para los partidos políticos estatales. Es cuanto, señor presidente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Yo, por supuesto, he escuchado atentamente las intervenciones de SPARS. Entiendo la inquietud, en primer lugar, del compañero
representante del Partido Verde Ecologista. Sin embargo, el proyecto de acuerdo, a mi juicio, es muy claro. El acuerdo se refiere a las solicitudes de registro de los candidatos a diputados locales por ambos municipios para el proceso electoral 2015-2016. Es decir, este proyecto de acuerdo no considera aún la solicitud de registro de los candidatos a ediles del proceso electoral 2016-2017. Estamos solamente analizando en este momento qué documentos se anexarán a la solicitud de registro de los candidatos a diputados para el proceso electoral 2015-2016. Por otro lado, me llama mucho la atención la argumentación del compañero representante del Partido Morena. Me parece este intento de estudio que hace, el Código Electoral, me parece interesante, pero no lo comparto. Creo yo, en este caso en particular, que es correcta, al menos una apreciación que tiene Acción Nacional, la respuesta que hace el órgano electoral a la solicitud planteada. Y me voy a referir rápidamente a lo que dispone el artículo 173 en el apartado C, que dice que cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación. Tienes una lista de los documentos que se deben agregar. Si esta norma la concatenamos con lo que dispone el artículo 175 en la fracción primera, que dice que la solicitud se hará por cuadruplicado, entonces podremos deducir que las solicitudes, las 4 solicitudes en este caso, o la solicitud presentada en 4 tantos, deberá acompañarse necesariamente de estos anexos que dispone el propio código. Entonces, el planteamiento de que solo sea la solicitud y no los anexos en cuadruplicado no me parece que sea correcto. Creo que la disposición del código es clara en ese sentido y por eso, para mayor precisión, la representación legal hizo esta aclaración, o esta solicitud, o esta consulta, que finalmente ya nos da una idea de cómo debe presentarse, y creo que sí atiende el tema de los gastos, en el sentido, por ejemplo, de que si los registros se realizan en este Consejo General, pues solo se hará una entrega de un expediente original o de un expediente que contenga las copias certificadas solamente, y las otras serán en copias. Creo que en ese sentido se satisface esta idea de no lacerar las economías de los aspirantes, y en cambio, también dice el acuerdo, si se hace en los consejos distritales, entonces sí tendrá que ser los datos, digamos, originales o copias. Creo yo que la respuesta en ese sentido se acerca a lo que dispone el Código Electoral, y esa sería de momento la posición de Acción. Gracias, señor representante. Señor secretario, consulte si hay alguna otra situación en tercera ronda. Representante del Partido Cardenista y Arena. Consejero Juan Manuel. Adelante, tiene el uso de voz el representante del Partido Cardenista hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Solo para complementar la idea que vertimos en la ronda anterior y solicitar al Consejo, si tiene a bien, se proponga un convenio de colaboración con el INE, precisamente en el sentido de que se expidan estas copias certificadas de las credenciales del elector, no solo para esta elección, sino para los procesos que vendrán concatenados, porque evidentemente el gasto que se logra
un notario público es costoso. Entonces, si se tiene la atribución, la facultad por ley, la fe pública para poder otorgar este documento, pues qué más que aprovechar. Esa sería la solicitud atenta y respetuosa que realiza la representación del partido de la Iglesia. Gracias, señor presidente. Señor secretario, tomó nota, ¿verdad? Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del partido Morena, hasta por 3 minutos. Le pediría al señor secretario pudiera dar lectura al numeral 175, fracción segunda del Código Electoral del Estado de Veracruz. Mucho gusto, me autoriza el presidente. Artículo 175. Al solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, se observarán los criterios y procedimientos siguientes. Fracción segunda. El secretario del Consejo General y del Consejo respectivo anotará el alcance de la solicitud, la fecha y hora de su presentación, verificará los datos y devolverá un tanto a los interesados, integrando los expedientes por triplicar. Un ejemplar será para la elección ejecutiva en prerrogativas y partidos políticos del instituto, otro para el órgano calificador de la elección correspondiente y el tercero para el órgano ante el que se haga el registro. Bien, reiteramos que debe presentarse por cualificado solamente la solicitud y que debe ser el secretario, de acuerdo a lo que acaba de leer él mismo, integre las copias a las que se refiere precisamente el punto de discusión. Quiero aprovechar para dar respuesta a la preocupación de algunas personas en relación con la defensa del INE o del asunto del código. Efectivamente, esto es lo que tenemos. Hoy, quien incluso nos señala que estamos hablando del código, también me pide al INE que vaya y le baje los costos porque es un problema real. Entonces, lo que beneficie a los ciudadanos hay que usarlo. Siempre. Lo que beneficie a los ciudadanos hay que usarlo. El planteamiento de que no se denoste al organismo, a las instituciones y los demás, pues sí tiene que ver con lo que hagamos aquí para que no ocurra esa denostación. La desconfianza de los ciudadanos, y lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo, sobre el sistema político es del 85%. Eso no es denostación. Vean, el BIPE 2012, hecho por la autoridad que habla, la única autoridad que puede dar datos de encuestas de ese nivel, que es el INEGI. Denostar, agredir a los veracruzanos, ¿sí? Hay un sistema político que tiene ya más de 86 años, que va a tener más de 86 años, al cual han colaborado muchos de los partidos que están acá, y que ha generado que, por ejemplo, la gente no quiera intervenir en el proceso electoral para que la casilla, ¿no? O que diga el propio presidente del INE que está a punto de haber pues un relevo autoritario basado en que el sistema electoral que hemos generado no le da la confianza a la población. O sea, no estamos hablando más que de lo que hoy son los números pues duros. Esto nos permite hoy el análisis más amplio de la opinión de la población. Yo vuelvo a insistir que sé que alguna gente se aburre de estos argumentos, porque ¿para qué no? O sea, la gente, el 85% no importa, ¿no? Eso es lo que debe opinar. A mí no nos parece que sí, ¿no? Y aquí tenemos que venir a ver los intereses de los ciudadanos, no solo de sus cúpulas de dirección. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene uso de la voz el consejero Juan Manuel Vázquez Salgado. Sí, gracias. El documento que hoy se nos presenta considero reúne las condiciones necesarias del artículo 175 del Código Electoral del Estado de Veracruz. La ley dice en la fracción 1 del artículo que leí el secretario de este consejo que al solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular se observarán los criterios y procedimientos siguientes. Primero, la solicitud del registro de candidatos será
por cuadriplicado, firmada por el representante del partido, presentando ante el Consejo Electoral correspondiente, o en su caso, el directivo estatal del partido que la sostiene. En ese sentido, yo creo que la ley es muy clara, no establece qué tipo de originales, cuántas son copias. Creo que el documento que ahora se presenta en forma expresa establece los escenarios. Cuando es ante este órgano, se presenta en un original certificado y copias simples. Cuando es ante nuestros consejos distritales, estamos hablando de 2 copias originales y 2 copias simples. Yo creo que más bien desde mi perspectiva hay una lectura garantista, creo lo contrario. Creo que la lectura que trae es una lectura que no aplica rajatablas, que se están requiriendo 4 documentos originales. En el caso de este Consejo General, está solo pidiendo en una exageración un 25% de 4 tantos que debiesen de ser originales y un 50% a nivel distrital. Yo haría la pregunta si pudiéramos viable también que a nivel distrital pidiéramos un tanto, por ahí más bien con mis compañeros, si eso es viable, pedir un tanto también a nivel distrital, si es esencial. Yo no lo veo como una carga, yo estaría de acuerdo con el proyecto tal como se ha circulado. Yo creo que tiene una lectura garantista. Desde mi óptica no estamos lesionando derechos, no estamos imponiendo cargas adicionales a los que la ley establece. De mi parte sería cuanto respecto. Gracias, señor consejero. Entonces, secretario, todas las que se han agotado las 3 rondas, consulten en votación si el proyecto de acuerdo. Mucho gusto, señor presidente. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que le otorga la fracción 38 del artículo 108 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de Gallardo, contesta la consulta formulada con la representación legal de la Comisión de Miembros para presentar Veracruz sobre la forma en que deberá presentarse la documentación anexa a la solicitud de registro de los candidatos a diputados locales por ambos municipios, tomando en consideración que se deben presentar como diputados para el proceso electoral 2015-2016. Los que se la formativa suelen levantar la mano. Hay 2 abstenciones. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el proyecto de acuerdo que se acaba de someter a la consideración de este órgano colegiado. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, soy votado en el orden del día. Señoras y señores, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no viene otro asunto que tratar. Agradezco a ustedes su presencia, y siendo las 23 horas con 27 minutos del día 12 de abril del año en curso, se levanta la sesión. Gracias a todos.